Trump y los aranceles. ¿Una jugada arriesgada para Estados Unidos? Los aranceles están en boca de todos. Donald Trump ha desatado una tormenta comercial al imponer un 25% de aranceles a las importaciones de México y Canadá y un 10% a las de China. Pero, ¿con qué se justifica esta acción? Su respuesta es emergencia nacional por el fentanilo y la inmigración ilegal. Pero lo que Trump no parece haber previsto es que esta medida podría convertirse en un arma de doble filo para Estados Unidos. Debido a esta decisión, habrá un golpe duro al bolsillo de los estadounidenses, porque los aranceles no los pagan directamente los países afectados. Son las empresas importadoras las que asumen el costo y luego lo trasladan a los consumidores. Y obviamente, el resultado serán precios más altos en productos esenciales como alimentos, automóviles y tecnologías. Así que lastimosamente, los ciudadanos comunes terminarán pagando la factura. Si hay dudas sobre por qué Estados Unidos pagará el precio de esta decisión, la respuesta es sencilla. La reacción de Canadá, México y China no fue nada amistosa. Estos países no se quedarán de brazos cruzados y han decidido responder con sus propios aranceles. Como resultado, las exportaciones estadounidenses sufrirán un duro golpe. Sectores clave como la agricultura y la manufactura podrían verse gravemente afectados, lo que pondría en riesgo empleos y frenaría el crecimiento económico. Además, las economías de Norteamérica están profundamente interconectadas, especialmente en la industria automotriz. Estas tarifas encarecerán la producción de vehículos en la región, reduciendo su competitividad frente a mercados como Europa y Asia. Y por si fuera poco, la combinación de inflación y tasas de interés crea un cóctel explosivo. Trump prometió reducir la inflación, pero con estos aranceles es probable que ocurra lo contrario. Así que si los precios suben, la inflación podría dispararse, y la Reserva Federal no permanecerá inmóvil. Su respuesta será mantener o incluso aumentar las tasas de interés, encareciendo los créditos y enfriando aún más la economía. De modo que los planes de Donald Trump al enfrentarse a países que han sido aliados comerciales de Estados Unidos, como China, México y Canadá, plantean interrogantes sobre su estrategia económica. Es cierto que los aranceles pueden parecer una medida agresiva, pero detrás de esta decisión podría haber una visión más amplia y calculada. Trump podría estar apostando a una autosuficiencia económica de Estados Unidos, con la convicción de que el país tiene los recursos para ser menos dependiente de las importaciones. Además, otro posible motivo detrás de los aranceles es la búsqueda de generar mayores ingresos para el gobierno. Esos recursos podrían destinarse a inversiones clave en infraestructura, educación o salud, áreas que sin duda podrían fortalecer a la economía a largo plazo. Otra de las apuestas de Trump podría ser el impulso al empleo interno. Al reducir la dependencia de productos extranjeros, se estaría incentivando la producción local, lo que podría traducirse en más empleos para los estadounidenses. Ahora bien, la gran pregunta es si Estados Unidos, por sí solo, podrá mantenerse como la primera potencia mundial. ¿Es posible que tenga un as bajo la manga? El tiempo dirá si esta jugada audaz de Trump es una estrategia maestra o una apuesta demasiado arriesgada. Déjanos tu opinión en los comentarios. Si crees que estos aranceles ayudarán o dañarán la economía estadounidense. No olvides suscribirte y activar la campanita.